Todos pasamos la mayor parte de nuestra infancia en un salón de clases, en compañía de nuestros amigos, escuchando y aprendiendo un sinfín de cosas. Además de esto, jugando y contando historias, entre pasillos y bloques que recordaremos toda nuestra vida. Las leyendas urbanas crean una perspectiva distinta de los lugares y las personas que hacen parte de una institución, y el Colegio San Marcos no es la excepción. Nos encontramos en este momento en el Colegio San Marcos de Envigado, con un solo objetivo, y es el de visitar y conocer todas las historias paranormales que han pasado de generación en generación. Y es que es muy curioso como desde 1964, desde la creación del colegio, se han contado un montón de historias, mitos y leyendas que han marcado un montón tanto a los profesores como a los porteros y muchísimo más a los estudiantes que han pasado por aquí. ¿Tu nombre y cuánto tiempo llevas trabajando en el colegio? José Guillermo Rodríguez, y llevo 21 años en el colegio como docente. Mi nombre es Emperatriz Franco Manrique, llevo 26 años en la institución. Yo llevo acá 24 años. En el colegio, realmente, el colegio llevo 53 años. Pero la historia de general, bueno, pero que como la historia más literaria que se conoce acá, que es la forma en que el padre Eugenio Villegas decide crear un colegio aquí en Envigado. El padre viene y se da cuenta que esta parroquia, que este barrio estaba como más bien abandonadito, y decide fundar una parroquia, la parroquia de San Marcos. Para nadie es un secreto que él cuentan que para poder hacer esta parroquia él daba serenatas y cobraba por sus serenatas. Por eso al padre Eugenio se le llamó el cura serenatero. La primera plática que él recogió para esto era dando serenatas. Y la fundación de la iglesia no fue aquí, sino que fue 2 cuadras más allá, atrás de la clínica de especialistas. Que empezó con jardín, con un kinder, en una época no había jardín. Empezó con un kinder, se fue de casa en casa a preguntarle a las mamás que si querían entrar a las niñas, solamente a las niñas, que si querían entrar a las niñas a estudiar. Y así fue como comenzó el Colegio San Marcos. Entonces, desde que yo tengo memoria, he escuchado hablar de que en San Marcos y sus alrededores algo pasa. Hay algunos elementos que se salen como de lo racional. Es más, el barrio y la iglesia de San Marcos, no solo acá, sino en Envigado, se menciona y se habla de que algo pasa, Y uno de los elementos que lleva a que la gente crea eso, suponga eso, es el hecho de que debajo de la iglesia estén los osarios. Entonces muchos relacionan ese osario que allá están los muertos con una cantidad de historia. De las historias que se cuentan pues, en el colegio y que hablamos, pues, digamos, de lo paranormal, pues solamente hay una historia de una religiosa que un día vino a mirar. Ellas tenían que cuidar o hacer la vigilancia de que el celador sí marcara el reloj que controlaba la rutina de él durante la noche. Ellas recorrían el espacio, todo lo que era la unidad, con el celador, y cuando ya dejaban todo esto instalado, se iban para la casa. Una noche una monjita no apareció por ninguna parte. Cuando la encontraron aquí cerca de la cripta, y la monja estaba desmayada. Ahí, en esa manguita por donde se sale del colegio hacia la casa cural, ahí está desmayada. Ya ella luego cuenta que la habían estado llamando muy tarde, más o menos
7 de la noche, algo así, la habían estado llamando desde la cripta, distintas personas en las distintas puertas, y eso obviamente no era normal, que estuviera la cripta prendida y hubiera gente allá moviéndose y llamándola a ella. Ella salió corriendo, se desmayó y ahí se quedó desmayada hasta que llegaron las otras monjas y la encontraron y la llevaron para la casa. Esa es una historia que se cuenta y que la contaban inclusive algunas religiosas. La otra situación me pasó fue a mí personalmente en las idas que voy yo en la cripta. Eso fue el año 2003-2005. Con un grupo de 11, yo me senté en el piso con el grupo de 11. Estamos haciendo un trabajo muy diferente a lo que estoy haciendo con los grupos ahora. Y de un momento a otro, la reja que da hacia el lado de la puerta, hacia la calle, la empezaron a sacudir. Y ahí no había ni sacristán, no estaba ni el encargado de la cripta, y se nos apagaron todas las luces de la cripta, que las luces se prenden a la entrada de la cripta, hacia el fondo ahí están los breques para uno levantarlos. ¿Cuál de todos salimos corriendo de ahí? Ahora, 10:30 de la mañana fue ese impasse que nos ocurre ahí en la parte de la cripta. Cuando la primera vez que fuimos a conocer la cripta con mi grupo, los niños tenían mucha ansiedad, tenían mucho miedo de entrar allá, que porque allá estaban los huesitos guardados de los familiares. Entonces les daba mucho miedo. Yo un día dije, los voy a llevar para que se les quite el miedo y vean que eso es normal, que no pasa nada. Los llevé y nos sentamos allá y estaba haciendo demasiado frío. Nos agarró un aguacero, comenzó a tronar, un viento muy horrible y zumbaba. Los niños se asustaron mucho. Algo pasó porque se cayó algo que no tenía por qué estar en el piso. Estaba muy bien soportado contra la pared. Era como un cuadro de Jesús caído, recostado contra una pared. Ese cuadro yo no sé cómo hizo para caerse. No fue el viento, porque el viento no le daba ahí. Mis niños salieron, eso hace por ahí 20 años, salieron despavoridos, no les importó que se mojaran. Y ya cuando menos pensé, yo no tenía niños por ninguna parte porque todos estaban ocultándose en algún lugar, corriendo. A un señor que fue portero de nosotros hace 3 años, que ya no está en el colegio, él le tocaba hacer ronda en la institución y ellos tienen que hacer los que tienen las 12 horas de 6 a 6 de la mañana, ellos tienen que pasar cada hora con su linterna dando vuelta por toda parte del colegio. Y nos decía este señor que siempre que él pasaba por la cripta, hacia las 12 o 1 de la mañana, él veía que prendían luces y apagaban luces. ¿Quién a esa hora viene a una cripta? Si la cripta solamente se abre los días sábado y domingo de 8 a 4 de la tarde para que la gente que tenga ahí sus dolientes vengan y visiten. Entonces él dice que le daba pánico cada vez que le tocaba hacer noche, porque en el recorrido que tenía que hacer, a él le daba mucho susto pasar por el lado de la cripta porque veía que prendían luces o él sentía que alguien estaba detrás de él persiguiéndolo. Y es que todas estas historias son memorables para muchísimos estudiantes y de hecho, aunque tú seas nuevo, es cuestión de meses antes de que te empiecen a contar cosas de este estilo y genera muchísima curiosidad en las personas. De hecho, si tú le preguntas a cualquier estudiante, lo más probable es que te diga que el bloque que le da miedo es el de allá arriba por la monjita, o que si ha escuchado alguna historia de la cripta te diga que sí, porque o sea, no es solamente el hecho de cómo hayan pasado las cosas o qué tan reales sean, sino que siempre van a estar presentes en el colegio, ¿cierto? Entonces, cosas como esta, como la que estamos haciendo en este momento, probablemente hayan pasado por la mente de muchos estudiantes al escuchar estas historias, porque piensan que les van a pasar cosas o que le van a aparecer fantasmas. No sabemos si eso nos va a pasar a nosotros, pero sería una forma genial de crear una nueva leyenda. Y así, con estudiantes como nosotros y por cosas y locuras de este estilo, es que se van a ir creando nuevas historias y los mitos, leyendas del colegio van a ser inmortales por siempre y para siempre. Vamos al bloque 3, al piso 3. ¿Es en serio?
baños. Así se conocen los baños. Oh shit. Y el piso 2 en la coordinación. En la dominatriz también dice que asustan, pero no creo que esté abierto. Pero la coordinación fue donde pasó lo del niño, ¿no? Que le dio como un infarto o algo así. Él murió en la coordinación de disciplina del bloque 3. El pelado le dio un infarto, en el descanso él estaba en noveno conmigo, y mientras hablaba con el padre Eugenio Villegas, le dio un infarto, cayó así encima del padre Eugenio Villegas, un profesor Gabriel, el que hizo el sanmarquista, lo recogió, lo llevó a urgencias San Marcos, que queda allí atrás del consumo, y cuando llegó el pelado ya había muerto. La asistente de don Fernando tenía que hacer unas cosas en el carro. Entonces lo que pasó fue que ella se vino para Casola y todo el mundo se fue, todo el mundo estaba abajo. Entonces al parecer la asustaron. Y aquí también pasó la primera aparición de la monja, que fue a Olguita en el baño. La luz no se veía prendida. Han contado, por ejemplo, cómo las luces están apagadas, por ejemplo en el bloque 3, y las luces de pronto, todo el edificio alumbrado, ¿sí? Dicen que es uno de los baños en que más espantan. En el momento hay una goterita. Parece que un fantasma se está bañando. Nos tomamos el trabajo no solo de recopilar las mejores historias, sino de experimentar en carne propia lo que es estar dentro del lugar en el que convivimos a las horas donde es más propenso la aparición de los espantos según la cultura popular. ¿Por qué hablas como un cactus? Pues sí, durante mucho tiempo, más o menos hasta el año 1998, estuvieron las hermanas de Cristo Sacerdote en el colegio, donde está ahora el lugar de inglés, todo lo que es el bloque de inglés, era el convento. Allí vivían aproximadamente unas 10 o 12 monjas que regularmente las iban cambiando. Algunas de ellas tenían funciones en el colegio como profesoras y algunas como directoras, porque el colegio estaba separado durante mucho tiempo entre hombres y mujeres. Cuando el colegio se integra en 1974, de todas formas ellas siguen vinculadas al colegio, y porque el colegio se demoró mucho tiempo para hacer la integración definitiva. Entonces había un espacio donde estaban las niñas y había un espacio donde estaban los muchachos. Y entonces siempre había una directora, había por lo general una directora que era una monja y algunas religiosas que eran profesoras. Ellas hacen parte de la comunidad de Cristo Sacerdote, llegaron aquí en el mismo momento, casi cuando empezó la parroquia, por ahí en los primeros años de los 60, 1963, para acompañar a un sacerdote que estaba solo. No había tanto sacerdote para poner, y en ese momento, cuando empieza esta parroquia, están empezando 29 parroquias en la arquidiócesis de Medellín. El decreto es para 29 parroquias. Entonces el padre, obviamente, pues las conoce, las pide, y las monjas van a estar aquí trabajando de muchas formas, sobre todo en la parte pastoral, en la parte de la educación y en la parte litúrgica.
niño, cuando estaba aproximadamente en sexto, arriba estaba el bloque de hombres, lo que es el bloque 3, ese bloque solo era de hombres, y aquí abajo solo las mujeres. Y nosotros sentíamos en la mañana que acá, en esta cancha de baloncesto, de este bloque, alguien aproximadamente a las 9 de la mañana corría descalzo, una persona corría descalza y pivoteaba un balón. Y en ese momento no había nada en el colegio, porque todos estábamos dentro de la clase. Un celador que era bastante peliculero, digámoslo así, bastante agresivo también, inclusive alguna vez él mismo se dio un tiro por jugar con uno, por salir corriendo con el revólver cargado. Un día vio que alguien por allá arriba, eso no era el Coliseo, eso era un patio grande, a las más o menos 3 de la mañana o algo un poco más tarde, él vio a un muchacho jugando basquetbol y entonces arrancó para arriba. Él contaba que cuando ya lo lograron pues despertar, él contaba que había visto al muchacho y él había arrancado para arriba, que a medida que iba avanzando, él iba sintiendo el frío, que se iba como entumeciendo y como la dificultad para caminar, para correr. Pero de todas formas él llegó hasta el bloque 3 y el muchacho corría de la cancha, de ese patio, hacia las ventanas, donde ahora está ese espaciocito donde se guardan herramientas. Cuando él llega allá, él no vio al muchacho por ninguna parte. Y ese espacio pues tampoco existía para guardar herramientas, eso era simplemente ventanas, muro. Inmediatamente él se siente completamente encalambrado, se le eriza el pelo, los vellos se le eriza el pelo y él arranca a correr. Corrió todo lo que pudo. Por el lado de atrás, por donde está el domo, esa parte no tenía mallas hacia la iglesia. Entonces arrancó por ahí buscando esta tienda de abajo, que eso era un espacio donde dormían muchos trabajadores dormían ahí. Y él vino a dormir a esconderse en ese lugar. Y lo que hizo, pues, en medio del malestar que él tenía, ahí se desmayó. Ya lo encontraron ahí más adelante, cuando ya era tiempo de abrir el colegio, las personas que llegaron al principio lo encontraron ahí y entonces el hombre contaba. Marcos, había 2 jornadas. Bachillerato era de 6 de la mañana a 12:30 del día y primaria era de 12:30 del día a 5 de la tarde. Entonces, cuando llegaba el final del año, entonces el colegio quedaba absolutamente solo y todos los profesores veníamos a la misma hora a trabajar, los de primaria y los de bachillerato. Y el bloque de arriba, el bloque 3, que era donde estaba el bachillerato, todos se venían para abajo. Todos se venían para abajo a hacer actividades, a hacer adornitos, había gente que enseñaba a tejer y todos los profesores, todo era muy simpático, muy rico. Entonces la parte de arriba quedaba totalmente en soledad. Yo me quedé alguna vez trabajando allá con un profesor, no recuerdo cómo se llamaba el profesor, profesor Calle. Y yo estaba trabajando. Mi escritorio era el segundo de la sala de profesores y yo veía que el profesor llegaba y caminaba desde desde la cocineta hasta el balcón y yo veía que él caminaba y se devolvía y caminaba y se volvía y yo, ¿este man qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a este? Cuando llego y le digo yo, Calle, ¿qué te pasa? Y me dice, no, José, es que imagínate que me voy para el balcón, inmediatamente veo una sombra en la cocineta y cuando empiezo a arrimarme, ya no hay nada. Te digo yo, pero no puede ser, porque es que los únicos que estamos en este bloque somos vos y yo. Me dice, Memo, vení. Y me voy con él y obviamente, apenas me fui hasta el balcón, inmediatamente en la cocineta se ve la imagen de una persona, una sombra de una persona. Y apenas nos empezamos a devolver, esa imagen, ¡pum!, esa sombra desaparece, muy extraño. Y se repite varias veces. ¿Qué hicimos nosotros? Pues muertos del susto, agarramos y nos vinimos. ¿Sí? Y
Corroborando esa historia, en ese mismo año, la coordinadora de disciplina era doña Elsie, una señora que estuvo muchos años acá. Y ocurrió lo mismo. Todos nos vinimos para acá y ella se quedó sola. Cuando nos cuenta que estando en su oficina, la oficina que va al frente de las escalas en el segundo piso, estando en la oficina, ella siente que en la cocineta se escuchan unos quejidos y unos ruidos raros. Ella llega, ¿qué profesor estará pues por allá? ¿Quién sabe haciendo qué? Cuando llega ella y se arrima y abre la puerta de la cocineta y no había absolutamente nadie. Lo que había allá era una sombra. Y apenas ella llegó y abrió, la sombra desapareció. Esta señora pues era una señora muy inteligente, extremadamente seria, que es como complicado decirle uno que llegó a inventarse algo así. Esas son como las que particularmente yo puedo dar, a ver, no sé si dar fe, que yo puedo contar, que he sentido, no sé si es una creación de mi imaginación, pero sí puedo decir que yo en ese momento lo sentí. Un día, pues, de costumbre salí yo con los estudiantes y luego regresé a recoger mis cosas. En el momento que estaba trapeando y organizando el salón, por ahí tipo 7 de la noche, yo escuché como unas cadenas por todo el corredor. Yo me asomé y no vi nada, pero seguí barriendo, seguí trapeando, cuando detrás yo escuché que me llamaron, espera. Entonces yo creí que era algún compañero que estaba molestando y continué, pero siguieron insistiendo y yo ya sentí como un escalofrío muy horrible. E inmediatamente había unas escalas que eran muy oscuras y yo cada que bajaba tenía que empezar como a calcular a dónde colocaba el pie, y fue tanto el susto que yo me bajé en un minuto a las escalas. Llegué a las profesores y allá ya estaban todos, pues yo llegué pálida, me dieron un vaso con agua y ya al rato. Pero que veíamos las historias. Entonces, pero yo el premio aquí ya está afuera. Bueno, Espera, otra vez. Esa mesa necesita verde. Güey, intenten abrir esa. Esa mesa. los estudiantes hicieron una broma, pero luego al preguntar se dieron cuenta de que todo el equipo estaba completo y no había forma de que alguien lo hubiera hecho. Fue como que empezaron a caminar a eso fuera, porque pues obviamente es un poquito tenebroso que empiecen a pasar esas cosas, ¿cierto? Pero cuando empezaron a irse, las puertas se cerraron y escucharon que estaban haciendo así desde adentro. Obviamente salieron corriendo y esa fue la primera vez que espantaron a Cristina aquí en el colegio. Y aquí estamos, en el baño de la espantada. Y efectivamente en los baños se siente un ambiente un tanto... Cosas. De todas formas, algo pasa. Que algo pasa, de que algo pasa. Algo pasó. En el bloque 1 donde se encuentra la sala de tecnología. Aquí hubo una profesora que se llamaba Erika y que era la encargada de este salón. Ella una vez se quedó hasta tarde revisando los cuadernos, tipo 6 de la tarde, y en el colegio solo se encontraban ella y el portero. Ella estaba normal calificando
y escuchó unos ruidos como si fueran unos rasguños en una pared. Y ella pensó que podría ser el portero dando rondas. Ella siguió calificando normal como si nada y después los ruidos empezaron a escuchar más fuerte. Entonces ella dijo, pues no, eso no puede ser el portero. Entonces ella le empezó a dar mucho susto y cuando iba a salir de la sala, la puerta, pues escuchó un estruendo muy duro en la puerta. Entonces ella salió súper rápido para abajo hacia la portería y le preguntó al portero que si acá había más gente, y el portero le dijo, no, solo estamos usted y yo. Y él le preguntó que si de pronto había pasado por este bloque, él le dijo que no se había movido de ahí. Entonces esa es una de las historias que acompañan este bloque. Una vez, eso fue bien interesante porque con unos niños de sexto, ya hace años, hace por ahí unos 6 o 7 años, unos niños de sexto llegaron al salón muy temprano. El sexto está en el bloque 3 y saludaron a los que estaban ahí, 2 niños que los compañeros que acaban de llegar pensaron que eran niños nuevos. Ellos los saludaron y tal cosa, pero esos niños no se metían con nadie. Los pelados del colegio jugando, charlando, haciendo lo que hacen los muchachos cuando llegan al salón, menos tareas. Ahí, cuando empezó la clase, uno de los niños dijo, profesora, preséntenle a los niños nuevos. Cuando va de pronto, miran dónde están y realmente los niños no estaban. Las historias paranormales que se han vivido en el colegio probablemente se deban a la sugestión que tiene cada una de las personas frente a ciertos lugares o ciertas horas, ya sean los baños del bloque 4 que están averiados, la aparición del convento en años anteriores o la antigüedad del bloque 3. Son hechos comunes que, juntados con otras cosas como la falta de sueño, el estrés, la oscuridad o el frío, crean el escenario perfecto para historias causales que terminan siendo leyendas urbanas. O sea, ¿por qué? O sea, se ve que alguien estuvo sentado ahí, la silla está despegada. Pero... ¿ustedes saben si antes estaba en plan solo? Pues lo vieron en plan antes apagado. En este momento hay 5 personas. Y el portero está sentado allá. Pero lo vieron apagado en algún momento. Lo hemos prendido. Nosotros no pasamos aquí con ellas ahora. Esto no estaba prendido. Pero cuando pasamos se ve gente. O sea, es una probabilidad que... Han pasado un montón de cosas diferentes y un montón de tipos de personas diferentes, lo cual ha permitido que se hayan formado tantas leyendas y tantas historias alrededor de cada lugar del colegio. O sea, no es solamente el hecho de contar una historia, sino entender cómo esa historia va afectando a todas las generaciones que han pasado por aquí. Porque San Marcos no es solamente un colegio, San Marcos tiene su propia cultura y sus propias costumbres, porque son 1500 personas las que están estudiando aquí, más todas las que están trabajando, más todas las que han pasado y todas las que van a pasar. Somos toda una cultura y una sociedad pequeña, y una parte esencial de una cultura y de una sociedad son las historias, que son las bases para tanto los miedos como un montón de sentimientos y de cosas que tienen las personas que se han apropiado de esta cultura, que han hecho de San Marcos más que el colegio como un pueblo, una casa, un lugar que tiene un montón de cosas para contar.